una noticia de hace unos minutos. Alfonso Pérez Medina, todo apunta, atención en estos momentos, a que el juicio contra el fiscal general del Estado va a tener lugar muy pronto. Atención porque ya empiezan a manejarse las fechas, apunta al mes de noviembre. Sí, podemos adelantarlo a esta hora, Antonio. Según fuentes jurídicas del Tribunal Supremo consultadas por La Sexta, la idea con la que se está trabajando en el Tribunal Supremo es que ese juicio contra el fiscal general del Estado comience en el mes de noviembre. Falta únicamente el auto de apertura de juicio oral que tiene que dictar el instructor, el magistrado Ángel Hurtado, que se espera de forma inminente, probablemente en los próximos días, esta misma semana. Y una vez que ese juicio oral esté ya abierto, los trámites empiezan a ponerse en marcha y va a ir todo muy rápido. La idea en el Tribunal Supremo es que García Ortiz esté sentado en el banquillo de los acusados el próximo mes de noviembre. Mes de noviembre. Fiscal General del Estado posiblemente ya esté sentado en el banquillo de los acusados. Atención porque esa es la fecha que están manejando ahora mismo en el Tribunal Supremo. ¿Quiénes deciden sobre si es culpable o es inocente? ¿Tenemos ya más o menos la composición del tribunal? Sí, si no pasa nada extraño, si no sufre ningún percance ningún magistrado, las normas de reparto del Tribunal Supremo son claras. Van a ser 7 los integrantes del tribunal, una sala que va a estar presidida por el presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta. También va a estar su antecesor en el cargo, Manuel Marchena. Otros 3 magistrados que también estuvieron en el juicio del Procés, Juan Ramón Verdugo, Antonio del Moral y Ana Ferrer. Y se incorporarían en relación con ese juicio del Procés 2 magistradas, Carmen Lamela y Susana Polo. Por lo tanto, Antonio, una composición mayoritariamente conservadora en ese tribunal de 7 miembros que va a juzgar al fiscal general del Estado. Como decimos, la idea es que sea a partir del mes de noviembre. Se ha convertido en un elemento más del choque institucional que estamos viviendo. Vamos a ver las imágenes, si le parece, y vamos a comentar las ausencias. Ahí faltaba el presidente de la oposición, la referencia del propio fiscal general del Estado a su situación procesal. No olvidamos que está a punto de sentarse en el banquillo e iniciar juicio oral contra él, o la contestación, por ejemplo, a las palabras del presidente de Gobierno, de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial. ¿Usted se hubiera imaginado una apertura del año judicial tan animada como la que hemos vivido? Era previsible, ¿no? Porque los prolegómenos ya anunciaban, como ahora se decía en las noticias, la tormenta, ¿no? No podía ser de otra forma. Se está cuestionando desde hace tiempo la posición del fiscal general del Estado de forma injusta desde mi punto de vista, y se estaban calentando los motores en todos los sentidos, mediáticamente, dentro de las asociaciones judiciales, dentro de del propio órgano de gobierno de los jueces, por parte de los vocales conservadores, con peticiones que evidentemente ni podían ser atendidas ni son legalmente cuestionables. Como pedirle al fiscal general que no vaya, que es su obligación. Esa propuesta era absurda y contraria a la ley, porque el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su punto 2, establece que la rendición de cuentas, es decir, la memoria, la tiene que plantear y ofrecerla el fiscal general del Estado. Por tanto, es una obligación legal. ¿Qué quiere decir esto? Que si, sabiendo, como se presume que se sabe, ese precepto, se plantea una situación de confrontación, había una clara intencionalidad política para que esto estallara como en principio estalló, pero luego finalmente no fue tanto, porque el planteamiento del fiscal fue muy honesto, dijo al principio lo que debía decir y a partir de ahí hizo lo que debía de hacer, que es rendir cuentas, ojo, no a los jueces, ni siquiera a Su Majestad el Rey, sino a los ciudadanos, porque el acto de inauguración del año judicial es rendición de cuentas del presidente o presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y del Fiscal General del Estado a la ciudadanía, que somos los titulares del Poder Judicial. Señor Garzón, le queremos poner unas declaraciones que han dado mucho que hablar en estos últimos días. Son del presidente del Gobierno hablando de algunos jueces. Vamos a escucharlo y lo comentamos. Y aun pensando que la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo y cumplen con la ley, con la misma rotundidad digo que hay jueces que no. Y estos son casos palmarios. Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia,
Sin duda alguna la hay. Afortunadamente es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia. El presidente del Gobierno se refería a algunos jueces que están investigando a personas de su familia o a gente de su entorno más cercano. Yo le quiero preguntar por los ataques en genérico de los políticos a los jueces, porque esto ya lo hemos vivido. El PP llamó pijoácrata a Santiago Pedraz, o Mariano Rajoy, cuando estalló el caso Gürtel, dijo que no era un caso del PP, sino un caso contra el PP. Y ahora vemos a Pedro Sánchez, pero siempre lo hacen cuando de alguna manera o ellos o sus partidos se están viendo perjudicados. Y no sé si eso les resta credibilidad a una crítica que pueda ser legítima al ejercicio de la justicia. La crítica puede ser legítima, la crítica de las resoluciones judiciales siempre es bienvenida, porque ni son palabra de Dios, ni debemos de asumirlas y aceptarlos sin siquiera cuestionarlas. Lo que ocurre es que, claro, mi opinión en este programa es la de Baltasar Garzón, que vale lo que vale, la de un presidente del Gobierno, segunda autoridad del Estado, dicho en un programa, vale lo que vale, es decir, bastante más. Entonces hay que tener esa prudencia. Dicho lo cual, es evidente que hay jueces que no cumplen con su labor, como hay periodistas, como hay arquitectos, como hay políticos, y otros que sí lo hacen. La generalización no es buena. Ahora, la concreción yo creo que es necesaria, porque es cierto que hay determinadas instrucciones que nada favorecen ni a la independencia del Poder Judicial ni a la propia acción de justicia, sino todo lo contrario. Pero entiendo que siempre hay instancias superiores que podrían enmendar lo que se haya hecho mal, ¿no? Lo hemos visto Sí, en algún caso en el juez Peinado, no en la jueza de Badajoz, que las instancias superiores le han avalado, pero sí, por ejemplo... Pero, por ejemplo, hay unas situaciones, como puede ser en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que la sentencia que dicte, en cualquiera de los casos de aforados, no puede ser recurrida. Es decir, ahí no existe la doble instancia. Y es algo que en lo personal a mí me afecta, porque es un derecho que me reconoció el Comité de Derechos Humanos, que se había quebrantado. No tuve opción de doble instancia. Y es un tema pendiente que está todavía sobre la mesa. Es decir, de alguna manera, lo mismo que hay una sala de apelaciones en la instrucción, la última resolución de la sala de apelaciones con un voto discrepante es la que ha propiciado que estemos en fase de apertura de juicio oral para el fiscal general del Estado. No existe cuando la sentencia ya es definitiva, lo cual es muy grave porque no tienes posibilidad de que un tribunal diferente valore los hechos y la sentencia que se ha dictado. Por tanto, es verdad que siempre, por eso el sistema de doble instancia es necesario, es un derecho fundamental. Vamos a volver a la bronca política, que a veces ha empleado términos tan absolutamente desagradables como innecesarios y que además hay mucha gente a la que todavía ofenden, y es el término de determinadas expresiones como cavar fosas para enterrar lo que queda del gobierno. Lo ha protagonizado el señor Tellado. Este puede ser el último curso político de este gobierno. El último. Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país. En fin, quizás sea mejor meter los restos en una fosa que tirarlos a una cuneta, pero aún así, qué falta de tacto y de sensibilidad, y sobre todo, uno puede haberse equivocado, errar es humano. Podría haber dicho, pues quizá no emplee el término más adecuado. Ha insistido en este concepto el señor Tellado. Sí, pero hay que analizar sus palabras no solo en ese momento que las dice, sino en el contexto y en la previa. Y la previa del Partido Popular y de los dirigentes actuales del Partido Popular es una acción sistemática en contra de la memoria democrática, en contra de la memoria histórica, con declaraciones de que van a eliminar la ley de memoria democrática del 22, que van a anular todas las instituciones como la unidad de la Fiscalía de Sala de Defensa de Derechos Humanos y Memoria Democrática, y lo de los huesitos en el Congreso, etcétera. Es decir, en ese contexto y en una acción contra las asociaciones memorialistas y contra todo lo que significa la memoria democrática, esas afirmaciones tienen una trascendencia y una gravedad muy importante, ya puesta de manifiesto por las propias asociaciones y organizaciones de memoria democrática. Sería muy bueno que el político en cuestión, el señor Tellado, pues dijera:
me pasé de frenada, no lo he hecho. Porque si no lo hace, lo que ocurre, y es la línea que estamos viendo por lo que se ha declarado esta tarde y en otros actos y demás, es ahondar y profundizar en eso, lo cual ya pasa de ser una afirmación política a una afirmación que podría tener algunos aspectos o contornos delictivos. Mucho se está hablando en estos últimos días, semanas, de la derechización del Partido Popular, quizá para intentar arañarle votos a Vox. Usted, que ha impulsado plataformas de izquierda, que conoce bien la izquierda, incluso la división de la izquierda, me gustaría saber qué cree usted, desde un punto de vista de buena voluntad, lógicamente, que debería hacer Feijóo para despegarse de Vox o que tuviera menos votos Vox, que Vox quedara reducido a la nada, o cree que ya es muy tarde y no hay manera de combatir a Vox. No sé, pero si la solución es no asistir al año judicial y hacer un meeting con la presidenta de la Comunidad de Madrid, o decir que me gusta la fruta en una celebración de cumpleaños y seguir esa misma línea, creo que es una equivocación. Y es una equivocación porque ir hasta los extremos en los que está Vox u otras organizaciones como la de Se acabó la fiesta, etcétera, es ya un salto en el vacío que tendría que desaparecer el Partido Popular como tal Partido Popular y ser otra cosa. Y si no está dispuesto a hacer esto, como dice que no quiere hacer, pero sin embargo hace actos que está haciendo, lo que va a conseguir es que el margen de crecimiento de la extrema derecha respecto de la derecha del Partido Popular aumente. Y de hecho eso es lo que parece que indican las últimas encuestas. Y eso es muy peligroso, pero están en una dinámica que yo creo que les va a llevar a un gran fracaso de retroceso en sus planteamientos. Y hay políticas en las que ya están totalmente comido el terreno por parte de Vox, como el tema de la inmigración, el tema de la seguridad, etc. Se está produciendo, desde mi punto de vista, un proceso de degeneración del debate público, del debate político, una banalización. Ya no es ni siquiera polarización, ya es el insulto por el insulto, y la prueba ha sido esta mañana en una entrevista que el propio Núñez Feijóo ha hecho en una cadena, creo que ha sido Telecinco, en donde ha vuelto a insistir en que la mujer del presidente vivía de la prostitución y demás, pero bueno, estamos locos. Es decir, no tiene el señor Feijóo ningún argumento político, económico, social, cultural, de política internacional que nos pueda alumbrar a los ciudadanos que quizás estemos perdidos o que evite que esa tendencia hacia la extrema derecha no se produzca, esa centralidad que hace. Porque si es así, es muy grave lo que estamos viviendo. La pérdida de referentes totales, que ahora resulta que el referente es Milei o que es Trump o que es Abascal o quien sea, estamos muy perdidos, ¿no? Creo que se impone una reflexión, algo se está haciendo muy mal. Yo entiendo, no comparto que esos estrategas que por la mañana te dicen un eslogan que tienes que decir a media mañana y luego otro por la tarde, parece que estamos como anunciando guiñoles, lo hagan, pero se están equivocando.